Ok. So decía, la ira de Dios es su eterno aborrecimiento a toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa central de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Disculpa. Sí. So, ahí está la definición que también la tienen en sus hojas. So, y yo sé que es un poco extensa esta definición, pero vamos a ir poco a poco caminando a través de esta definición. So, en otras palabras, o en palabras quizá un poco más simples, la ira de Dios es su santa y justa repulsión contra el pecado. O sea, la ira de Dios es la expresión de su santidad y de su justicia en contra del pecado. Entonces, primero vemos, ahí en sus hojas tienen que la ira de Dios es santa. So, la ira de Dios no es como la ira pecaminosa de nosotros que nace de un ego o de un orgullo herido. La ira de Dios no explota, como yo sé que ninguno de ustedes tampoco lo hace. Ninguno se enoja y explota en ira, especialmente cuando perdemos la paciencia en el trabajo, con nuestros hijos pequeños. Ninguno de los que está aquí lo hace, solamente yo. Pero Dios no es así. Dios no explota, no reacciona descontroladamente, sino que su ira es santa porque procede de su santidad. O sea, lo que vimos que dice Ping, dice que su ira es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. O sea, no es simplemente que reacciona a algo eterno, sino es la expresión de su santidad en contra del pecado. Vemos que es lo que Pablo dice, o dice algo similar aquí en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No es simplemente una reacción, sino es que es la expresión de su santidad hacia la impiedad, hacia el pecado y la injusticia de los hombres. También vemos que la ira de Dios es justa. No es, volvemos al mismo punto, no es como nuestra ira que simplemente reacciona y muchas veces se lleva al inocente en medio de esa reacción. No es que estoy acusando a nadie en particular, porque nosotros los que estamos en esta habitación no reaccionamos de esa manera. Pero la ira de Dios no es arbitraria, no es caprichosa ni excesiva, sino que vemos en Romanos, nuevamente Pablo nos dice en Romanos 2, 5, 6, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. So, lo curioso es que vemos, y lo subrayé ahí, que Pablo conecta el día de la ira de Dios con el justo juicio de Dios. So, en otras palabras, la ira de Dios no contradice el juicio de Dios, sino lo expresa. Cuando Dios demuestra o derrama su ira, simplemente está expresando su justicia. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, incluso en el Apocalipsis, vemos que en el futuro sucederá, vemos que Dios se aira y derrama su ira, vemos simplemente que está pagando el juicio, el justo juicio hacia los pecadores, porque vemos el versículo 6 que dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. No nos está pagando o no les paga a los que reciben su ira de manera injusta, sino simplemente le está dando lo que merecen. Porque decíamos hace una semana atrás que la paga del pecado es la muerte y que todos nosotros hemos pecado y estábamos destituidos de la gracia y la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando el pecador recibe la ira de Dios, simplemente recibe la justicia, porque Dios paga a cada uno conforme a nuestras obras. También
otra parte de la ira de Dios que debemos ver, y quizás voy a ir un poquito más despacio en esta, es que la ira de Dios es personal. ¿Qué me refiero con esto? La ira de Dios no es como causa y efecto, no es como acción y reacción, como podríamos decir en física, que dice como la tercera ley de Newton, que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Por ejemplo, la razón por la que ustedes no se caen de su silla es porque esa silla está haciendo la misma fuerza que su peso hacia hacia la dirección opuesta, y podemos como sostenernos. Y lo mismo con el suelo. Eso no es cómo funciona la ira de Dios. No es como yo hice esto y simplemente impersonalmente recibo una descarga o lo que sea, o como nosotros a veces hacemos con nuestros hijos pequeños cuando los estamos corrigiendo. Ponemos una regla, rompen la regla, los corregimos. Así no es que funciona la ira de Dios, porque la ira de Dios no es impersonal, sino es que la ira de Dios es personal. Y quería mencionar rápidamente, en Levítico 26, no voy a leer todo el capítulo, pero básicamente Dios está hablando sobre los que cumplen el pacto y los que rompen el pacto de Dios, y las consecuencias de uno y del otro. Pero en el versículo 17 está hablando, como ven aquí, está hablando sobre los que rompen el pacto de Dios, y dice: fijaré mi rostro contra ustedes. O sea, Dios en este capítulo 26 de Levíticos, Dios no habla de una consecuencia fría e impersonal, sino de una relación de pacto quebrantada. El pacto el pecado es desprecio contra sus estatutos, rechazo de sus mandamientos y quebrantamiento de su pacto. El pecado no es solamente la infracción de una ley, sino que, el pecado no es solamente una infracción de la ley, sino que es la ofensa personal en contra del Dios vivo. Hay una gran diferencia entre simplemente una reacción, y la ira de Dios es personal, porque estamos ofendiendo al Dios santo, justo y vivo a través de nuestros pecados. Entonces, otro aspecto de la ira de Dios que podemos ver es que la ira de Dios es inmutable. Y aquí una vez más debemos ser un poco cuidadosos cuando hablamos de la ira de Dios, porque como decía anteriormente, la ira de Dios no es como la nuestra. Nuestra ira reacciona a las cosas externas, reacciona y sufre, y muchas veces es incontrolable. Especialmente lo vemos en niños pequeños. Cuando se enojan, ellos no se pueden controlar, simplemente explotan. Y cuántos tenemos hijos, vemos que se tiran al suelo y dan vueltas y tiran todo, y como que no pueden controlar su ira, sus emociones, y a veces de adultos hacemos algo parecido. Pero la ira de Dios no es de esa manera, sino que Dios, como hablábamos hace creo que un mes atrás aproximadamente, Dios no cambia. Dios es inmutable. Por lo tanto, su oposición al pecado también es inmutable. O sea, si Dios no cambia, su oposición al pecado no cambia. Pero eso no significa que Dios esté, que cuando decimos que Dios está airado, no significa que Dios está perturbado eternamente. Y quizás lo digo un ejemplo para vergüenza mía. Hace unos años atrás, recuerdo que vivíamos en unos apartamentos y le robaron el catalizador al carro de mi esposa. Y yo creo que yo pasé meses que no dormía tranquilo. Como escuchaba un ruido y me despertaba y miraba por la ventana con la esperanza de agarrar a alguien robándose otro catalizador o algo para llamar a la policía. Y estaba tan airado porque llevábamos tiempo tratando de salir como de deudas, pagar todas las tarjetas de crédito y todo eso, porque veníamos de un momento muy difícil en nuestras vidas, y cuando ya casi lo lográbamos, tuvimos que gastar casi $1,000 en arreglar un catalizador que alguien le dio con robarse.
para ganar un poco de dinero, porque al final nos dijeron que solo lo venden como por $80. Yo tuve que pagar 800 para poder arreglarlo. Pero el punto es que estaba tan airado que apenas podía dormir. O sea, estaba tan airado que pasaba semanas de mal humor y siempre como que atento en vela. Y cuando decimos que Dios se aira contra el pecado, no quiero que se imaginen a un Dios desesperado, dando vueltas, sin poder concentrarse en lo que está haciendo, porque eso es el pecado en nosotros y no la ira santa de Dios, sino que sino que Dios no es amenazado por el pecado cuando se aira, ni sus propósitos están en peligro, sino que Dios se aira con ira santa y justa. Edward Ley dice, Dios no puede ser herido porque eso sería debilidad, pero sí puede ser injuriado porque eso toca su autoridad, honor y santidad. O sea, en otras palabras, cuando Dios se aira, no es que le causa como un dolor o una impotencia como a nosotros, porque Dios no puede ser herido, Él es inmutable, pero sí puede ser injuriado, lo que significa que nosotros cuando pecamos rechazamos su gracia, pisoteamos su santidad. No es que Dios sea menos santo cuando nosotros pecamos, pero esa es la reacción de nosotros al pisotear su santidad, rechazar su amor, rechazar su gracia, ofendemos su nombre. Esa es la diferencia entre su ira y la nuestra. En otras palabras, la ira de Dios es inmutable porque su santidad y su justicia son inmutables. Dios siempre ha amado y amará lo bueno, lo justo y lo santo, y siempre ha aborrecido y aborrecerá lo malo y el pecado. La ira de Dios no es un cambio emocional en Dios, sino es la expresión constante de su santidad y justicia contra todo aquello que lo contradice. Entonces, quizás, yo sé que es mucha información y es complejo, pero quizás algunos errores a evitar cuando hablamos de la ira de Dios. Tengo enumerado aquí 4 errores que debemos evitar cuando hablamos de la ira de Dios, y nos van a ayudar a cómo entender bien la ira de Dios. En primer lugar, no debemos negar la ira de Dios. A veces queremos presentar a Dios como el Dios de amor, Dios de luz, Dios de paz, y queremos como minimizar la ira de Dios para que los que nos escuchan no salgan corriendo. Pero tratar de esconder la ira de Dios simplemente no te va a presentar a un Dios más amoroso, sino que va a torcer el carácter de Dios. Porque si Dios no reacciona, pero si Dios no expresa su ira y no castiga el pecado, entonces no podría ser verdaderamente santo. Porque si no hay un castigo a la maldad, a la impureza, al pecado, a la injusticia, no hay realmente una santidad o una justicia. Por lo tanto, no debemos intentar esconder la ira de Dios. Lo segundo que debemos notar es que no debemos convertir la ira de Dios en una pasión pecaminosa. Como decía anteriormente, nuestra ira muchas veces es una pasión pecaminosa que reacciona a las cosas. Nuestra ira tiende a surgir del orgullo, del miedo, de la inseguridad, del deseo de control o de la venganza. Pero la ira de Dios no es así. Dios no se altera, Dios no pierde el dominio de sí mismo, Dios no reacciona porque fue sorprendido, Dios no es dominado por una emoción, sino que su ira es santa, perfecta y justa. Por lo tanto, cuando hablamos o cuando la Biblia menciona la ira de Dios y menciona que Dios está airado y todo eso, no debemos entenderlo, como dije anteriormente, como Dios anda, o sea,
desconcentrado porque está enojado, como muchas veces nos puede llegar a suceder a nosotros, sino que debemos de entenderlo y es lo que la Biblia enseña, que cuando dice que Dios está irado es la ofensa, o para que veamos el tamaño de la ofensa de nuestro pecado delante de un Dios santo y justo. O sea, no podemos confundir o crear o decir que Dios tiene esa pasión que reacciona ante la ofensa como nosotros lo hacemos. El tercer error que debemos evitar es que no debemos decir que Dios es ira, porque como estamos hablando de los atributos de Dios, tendemos a decir que Dios es. No podemos decir que Dios es ira de la misma manera que decimos que Dios es amor. O sea, y esta quizás un poco contradictoria en el sentido que a veces decimos, no, porque cuando hablamos de los atributos de Dios, decimos que Dios es los atributos y no que Dios tiene. Pero en el caso de la ira, la Biblia nunca dice que Dios es ira. Sí, la Biblia dice que Dios es amor, dice que Dios es luz, dice que Dios es santo, pero la ira de Dios es, como dije anteriormente, la expresión de su santidad y la expresión de su justicia. Cuando hablábamos de la bondad de Dios, decíamos que la bondad de Dios se expresa a través de su paciencia, a través de su misericordia y a través de su gracia. De la misma manera, podemos decir que la santidad y la justicia de Dios son expresadas a través de su ira. Debemos ser cuidadosos cuando hablamos de los atributos de Dios y especialmente de la ira de Dios. O sea, la ira de Dios surge como la expresión, como dije anteriormente, de su santidad y justicia frente al pecado. Y para probar o para demostrar que esto es cierto, debemos ir al principio. En el Génesis, antes del pecado, o sea, antes de la caída, no había pecado contra el cual se ejercía o se ejerciera la ira de Dios. Pero Dios seguía siendo bueno, Dios seguía siendo justo, Dios seguía siendo santo y Dios seguía siendo amoroso. Por lo tanto, cuando pecamos, simplemente, y sé que los pastores lo han enseñado anteriormente, Dios no cambió porque Dios es inmutable, sino que nuestra relación con respecto a Dios cambió. Y ahora recibimos la expresión de su santidad y justicia por nuestro pecado, que es la ira de Dios. El último error que debemos evitar con respecto a la ira es que no debemos separar la ira de Dios de su bondad y de su amor. Como decía anteriormente, muchas veces tratamos de ocultar la ira de Dios cuando hablamos con personas que no conocen a Dios para presentar su amor, su bondad y como hacerla sobresaltar sobre cualquier otra cosa. Pero no debemos separarla, porque el mismo Pablo dice en Romanos 11, 22, miren pues la bondad y la severidad de Dios. O sea, Pablo no separa el amor y la severidad de Dios, sino que están juntos. No se oponen uno al otro, sino se acompañan. Porque la ira de Dios no es lo opuesto a su amor santo, más bien al contrario. Dios ama su santidad, Dios ama su justicia y ama la gloria de su nombre y lo expresa su ira contra todo pecado e injusticia, porque Dios ama su santidad, su justicia, su verdad, expresa su ira en todo aquello que está en contra de su santidad, justicia y amor. Entonces, creo que ha sido bastante información con respecto a la ira de Dios, pero simplemente quería dejar esto claro porque podemos salir de un error y correr al otro. O sea, y entender esto nos va a ayudar muchísimo a venir delante de Dios, entendiendo que sí, la ira de Dios es real, pero no es como la nuestra que reacciona ante todas las cosas, o sea, como injustamente o explosivamente, sino que es lo que veremos a continuación. Dios también es compasivo. No es solamente
hoy no veremos solamente la ira de Dios, sino que algo que nos va a dar la esperanza al ver este Dios tan grande, tan poderoso, que también expresa su santidad y justicia por medio de su ira. El mismo Dios es compasivo con nosotros. Y quizás a este punto vamos a ir un poco más deprisa para llegar al final, que es donde quiero llegar para poder aplicar de manera mejor todo este tema, porque al final de nada nos vale tener mucha información y entender todo esto si no lo podemos aplicar a nuestro día a día. Por lo tanto, hablemos un momento de la compasión de Dios. ¿Qué es la compasión de Dios? La compasión de Dios es su bondad misericordiosa, inclinándose hacia los afligidos, débiles y miserables para socorrerlos y salvarlos. O sea, y esto lo vemos en el Salmo 103, 13. Dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 34, 17 al 18. Dice, claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón. Dios no mira nuestra aflicción con frialdad o con distancia, sino que como un padre se acerca a nosotros con compasión y acude a nuestro auxilio. Y como vimos anteriormente, el Dios Santo que se aira contra el pecado no es un Dios frío ante el sufrimiento. Él es cercano al quebrantado. Él es tierno con los suyos y poderoso para salvarnos. Yo sé que quizás presentar la ira de Dios es un poco fuerte, pero no quiero que entiendan o que huyan de Dios al ver la ira de Dios, sino que entender que ese Dios que se aira porque es santo, también es compasivo para salvarnos. Pero debo hacer una advertencia con respecto a la compasión de Dios, porque no quiero nuevamente que corramos de un lado a otro y terminemos en otro error sobre la compasión de Dios. Y simplemente son dos errores que debemos evitar, y es que la compasión de Dios no significa debilidad emocional. Cuando hablamos de la compasión o de nuestra compasión, usualmente viene mezclada nuestra compasión con angustia, impotencia, ansiedad, sufrimiento interno. Vemos el dolor y quedamos muchas veces quebrantados, pero Dios no es así. Dios no es como nosotros cuando vemos un desastre natural que nos da esa inmensa tristeza o ese dolor, esa impotencia, porque realmente no podemos hacer nada al respecto. O sea, quiero dejar claro, como hice con la ira, que Dios no, porque si Dios fuera de esa manera, fuera el más infeliz de todos los seres, porque Dios es eterno. Imagina todos los desastres y el pecado y las muertes que el pecado ha causado. Y si Dios sufriera igual que nosotros sufrimos, Dios fuera el más infeliz de todos los seres, porque tuviera toda una eternidad de puro sufrimiento a causa de nuestro pecado. Y por eso es importante entender que Dios no tiene pasiones, sino Dios tiene afectos, y que sus afectos no son igual que nuestras emociones, sino que nuestras emociones provienen de las de Él de manera imperfectas y de maneras muchas veces pecaminosas, lamentablemente. La segunda que quería mencionar es la compasión de Dios no es pasiva, sino poderosa para salvarnos. La compasión de Dios, como decía anteriormente, no es solamente un afecto, sino es su misericordia activa. En Éxodo, ¿alguien me podría buscar Éxodo 3, versículos 7 al 8? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he oído sus angustias. Y
y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. No sé si escucharon bien ese versículo y podemos ver claramente y la compasión de Dios y cuán grande es. Leía a la hermana y quiero resaltar 4 puntos específicos de este versículo. Y es que decía, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Primero. Segundo decía, he oído su clamor. Tercero, conozco sus sufrimientos. Y por último, y dice, así que he descendido para librarlos. La compasión de Dios no es fría, no es distante, sino que Dios oye nuestro clamor, ha visto nuestra aflicción, conoce nuestros sufrimientos y viene a nuestro rescate. Dios no actúa de manera distante y fría, porque cuando decimos que Dios no puede sufrir como nosotros, no quiero que entiendan que Dios simplemente mira de lejos y no interviene y simplemente nos mira como que somos nada, sino lo contrario. Él nos ve en nuestro sufrimiento, escucha nuestro clamor, conoce nuestras dificultades, nuestras debilidades y viene al rescate nuestro. Y es importante entender esto porque la compasión de Dios no se queda mirando la miseria desde lejos, sino que se acerca con poder para rescatarla. Y algunos versículos que quizás los que les gusta tomar nota deberían anotar es lo siguiente, para que entendamos que Dios no toma como algo pequeño el sufrimiento de su pueblo, sino que en Zacarías 2:8 dice, el que los toca a ustedes, toca a la niña de sus ojos. Mateo 25:4. En cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Hechos 9:4. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo curioso de este último es que Saulo, o Pablo, en ese momento, Pablo no estaba persiguiendo estrictamente o literalmente a Jesús. Estaba persiguiendo a su iglesia. Pero como dijo Jesús mismo en Mateo, dice, en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. O sea, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y Jesús, o sea, Dios toma el sufrimiento de su pueblo tan en serio que es como si se lo hicieran a él mismo. O sea, la compasión de Dios es tan grande y tan cercana aún en medio de nuestro sufrimiento que no sé a ustedes, pero debería animarnos. Debería literalmente llenarnos y expulsarnos a continuar nuestra vida día a día a pesar de los problemas, de las dificultades, enfermedades y de todas las cosas que suceden. Porque sabemos que Dios es un Dios compasivo, que está cercano con sus hijos. Dios no está distante, no está simplemente mirando de lejos sin saber qué sucede o simplemente recibiendo memos de lo que sucede durante el día a día con sus hijos, sino que Él está constantemente cerca de nosotros, acudiendo a nuestro socorro, a nuestro pronto auxilio para salvarnos. No simplemente para vernos, sino para salvarnos. Y entonces, ¿cómo podemos reconciliar estas dos verdades? Porque tanto vimos a través de la palabra que la ira de Dios es real y es la expresión de su santidad y su justicia contra todo pecador, pero también vemos que Dios se acerca a los pecadores con compasión para perdonarlos. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado, que es la cruz. La cruz es el lugar donde la ira y la compasión de Dios se encuentran. La cruz es el lugar donde podemos ver la mayor expresión de ira derramada en el ser humano,
pero al mismo tiempo la mayor expresión de amor, compasión y bondad hacia el ser humano y merecedor de ese amor y de esa compasión. Entonces, esto lo veremos en tres encabezados. Primero, en la cruz vemos la ira de Dios contra el pecado. Dios no ignoró el pecado, Dios no lo minimizó el pecado, sino que Dios en la cruz juzgó el pecado por medio de Cristo. Veamos Isaías, creo que es un versículo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos casi de memoria. Dice Isaías 53:5, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Jesús en la cruz bebió toda la ira de Dios, o sea, bebió la copa de la ira de Dios completamente. Lo terrible, y yo sé que la cruz romana es una muerte terrible si lo pensamos, pero lo terrible de la cruz de Cristo no fue realmente, a pesar de que sí es terrible, pero no fue la cruz romana lo más terrible que Jesús sufrió en la cruz. Sino que miremos por un segundo lo que dice el comienzo del versículo 5. Dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y luego al final del versículo 6 dice, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. O sea, Dios derramó su poderosa ira sobre su Hijo. La razón por la cual la cruz es tan terrible es porque la ira de Dios, que se supone que fuera para cada uno de nosotros por todos los pecados de la historia, desde Adán hasta los pecados que vamos a cometer mañana, debieron haber sido pagados, pero todos esos pecados Jesús los cargó en la cruz y recibió el castigo que tú y yo merecemos completamente en Él. Eso es lo terrible de la cruz, que Dios derramó sobre la persona de Cristo su ira. Dios no suspendió su justicia, sino que satisfizo su justicia en Cristo. Cuando pensamos en la ira de Dios y cuán profunda y terrible es la ira de Dios, debemos recordar que gracias a Cristo nosotros no vamos a recibir esa ira. O sea, para el que está en Cristo, esto es causa de regocijo, ya que Cristo satisfizo la ira de Dios y tus pecados fueron pagados en aquella hermosa y terrible cruz. Pero para el que no está en Cristo, esta es la peor de todas las noticias, porque en el día del juicio, la santa ira de Dios será derramada sobre el pecador que no tenga a Cristo. Entonces, debemos regocijarnos si nosotros tenemos a Cristo y confiar y descansar en que gracias a su amor, gracias a su compasión, nosotros no vamos a recibir la ira de Dios. Pero si no tenemos a Cristo, o el que no tiene a Cristo, debe estar atemorizado. No hay escapatorias para el juicio de la ira de Dios. Pero hay esperanza. Hay esperanza, porque en la cruz también vemos la compasión de Dios hacia el pecado. Para el que no es creyente, como dije anteriormente, la cruz puede ser la peor noticia. Para el creyente, la cruz es la mejor de todas las noticias. Y el no creyente aún tiene esperanza de correr a la cruz y recibir compasión. Dios no dejó al pecador sin esperanza, sino que el Hijo Eterno se hizo hombre y sufrió para salvarnos. El justo murió por los injustos, el santo
por los impuros para salvarnos. Y habiéndolo hecho, nos abrió las puertas del trono de la gracia de Dios para que podamos correr hacia Él y humillarnos delante de su presencia al recibir el regalo inmerecido de la gracia de Dios. Lo hermoso de la compasión de Dios no está en que Dios ignora el pecado, porque claramente vemos que Dios no lo ignora, sino en que el Hijo de Dios vino a cargar por ese pecado. Esa es la hermosura real de la cruz. Y quiero terminar con esto. Y es que en la cruz vemos la perfecta armonía del carácter de Dios. En los últimos meses hemos visto muchísimos aspectos del carácter de Dios, del ser de Dios, al ver su eternidad, santidad, justicia, espiritualidad, inmanencia, y podría mencionar muchísimos más. Pero en la cruz vemos que Dios se revela, podríamos decir, de la manera más amplia y maravillosa a través de la muerte de su Hijo. O en otras palabras lo podemos decir de esta manera. En la cruz vemos al santo cargando nuestra culpa, al inmenso acercándose a nosotros, al eterno entrando en nuestra historia, al omnipotente humillándose, al bueno siendo maltratado, al amor siendo rechazado, a la verdad encarnada siendo injuriada, y al Hijo eterno de Dios sufriendo verdaderamente en la carne que asumió para salvarnos. Es la cruz la más grande muestra de amor, bondad, santidad, justicia y compasión que el ser humano puede experimentar. No es que Dios haya dejado de ser justo para ser compasivo, ni haya dejado de ser compasivo para ser justo, sino que la cruz nos muestra que Dios es tan santo que no deja el pecado sin juicio y tan compasivo que provee a Cristo para salvar a los pecadores que no merecen ser salvados. Esa es la hermosura de la cruz. Dios derramó su ira para pagar o para satisfacer su justicia, pero también derramó su amor y su compasión para salvarnos por medio de su Hijo. ¿Y cómo podemos aplicar esto? Quizás 3 aplicaciones rápidas que ya se nos está acabando el tiempo. Y ahí tienen en sus hojas la última página. 3 aplicaciones de manera rápida que quizás nos pueden ayudar a meditar en cómo estamos viviendo día a día. Y es que la ira de Dios debe llevarnos a odiar nuestro pecado y huir a Cristo con verdadero arrepentimiento y fe. Romanos 12:1 dice que debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, no debemos jugar con nuestro pecado como si fuera una mascota, sino que debemos sacrificar nuestro pecado, debemos sacrificar nuestra carne delante de Dios todos los días como un sacrificio santo, agradable a Dios. La compasión de Dios debe movernos a acercarnos a Él con confianza en medio de nuestra debilidad, dolor y necesidad. Hebreos, que es el versículo que está ahí, Hebreos 4:15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios es compasivo, hermano. Podemos acercarnos en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestras necesidades,
podemos acercarnos a Dios y descansar en Él. Y por último, la ira y la compasión de Dios deben formar en nosotros un carácter santo, reverente ante Dios, misericordioso con otro y agradecido por la salvación en Cristo. Hebreos también dice 12:28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Efesios 4:32 nos dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios nos perdonó. Entonces, hermanos, recordamos que la ira de Dios es real y por lo tanto debemos nosotros odiar el pecado, rechazarlo constantemente, vivir en santidad delante de Dios y al mismo tiempo recordar que la compasión de Dios también es real y que a pesar de que vamos a caer y vamos a pecar, Dios sigue siendo compasivo para perdonarnos y nos rescata aún en medio de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Ahí también en la parte final de sus hojas tienen unas preguntas para examinar sus propias vidas. Quizás no nos va a dar tiempo, pero se las puedo dejar de asignación. Simplemente son 5 preguntas y pueden poner del 1 al 10 cómo cree que realmente está su corazón con respecto a lo que está en esas hojas. Sea honesto consigo mismo. Nadie más va a ver ese papel, a no ser que usted se lo enseñe a alguien más. Analiza realmente tu corazón, cómo está tu vida delante de Dios, cómo podemos vivir de una manera que agrada más a Dios. Por ejemplo, la pregunta número 1 dice, ¿estoy viviendo con reverencia ante un Dios santo que aborrece el pecado? Esas son preguntas que nos van a ayudar a huir del pecado, a intentar vivir una vida más santa, aunque imperfecta, pero buscando agradar a Dios en santidad. Por lo tanto, léanla. Quizás en el silencio de su casa, en su devocional personal, tomen unos minutos, léanla, analicen y simplemente agradezcamos a Dios que aunque su ira es real y se expresa en contra del pecado a causa de su santidad y su justicia, Cristo bebió la ira de Dios en la cruz y hoy nosotros podemos recibir la compasión, el amor, el perdón y la bondad de Dios a causa de su sacrificio que no merecíamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, porque tú, siendo santo, justo, bueno, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, los pecadores, impuros, injustos, que constantemente fallamos, que constantemente te dimos la espalda. Pero en tu amor, en tu compasión, Señor, te ha placido salvarnos. Gracias, Señor, porque nos has vuelto objeto de tu amor, de tu bondad, de tu gracia inmerecedora, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra condición, Señor. Te ha placido rescatarnos, Señor. Ayúdanos a entender tu ira, Señor, y poder odiar y repudiar el pecado constantemente en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a correr a ti, correr a la cruz de Cristo en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro dolor, en medio incluso de nuestros pecados, Señor, porque sabemos que tú eres compasivo y que tú nos amas, Señor. Cuida y guarda el corazón de cada uno de mis hermanos que está aquí y que cada día, Señor, podamos venir delante de ti
como sacrificios vivos, santos, agradables a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.